UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Historia de la Sociología, por César Augusto Cortés Arias. La historia de la sociología, entendida como disciplina académica, comenzó con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Esto, no obstante, no significa que no existieran autores anteriores que trataran de explicar cómo funcionaba la sociedad teniendo en cuenta factores interrelacionados. Los primeros sociólogos datan de la antigua Grecia. Algunos autores catalogan como precursores de la sociología a Heródoto, Platón y Tucídides, entre otros. La Edad Media. En la Edad Media surgieron pensadores como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, con sus estudios sobre política, también es considerado como precursor de la sociología. Fuera de Europa aparecieron las obras más cercanas a los estudios sociológicos fueron realizadas por filósofos asiáticos seguidores de Confucio y algunos autores musulmanes como Ibn Khaldun. A este último, que vivió entre 1322 y 1406, se debe la creación de conceptos como cohesión y conflicto social. En la Ilustración, colocó a la razón por encima de las doctrinas religiosas, trajo consigo un mayor estudio de los individuos como miembros de la sociedad. Muchos de sus pensadores más importantes, como Voltaire o Montesquieu, escribieron sobre las instituciones sociales y políticas del continente. Orígenes de la Edad Media. Apareció la Revolución Francesa. eh, También apareció Emmanuel Joseph Sieyès y Agustín Comte. A pesar de que todos los autores anteriores realizaron algunos estudios que pueden enmarcarse en la sociedad, esta materia no fue considerada como disciplina académica hasta después de la Revolución Francesa en 1789. Aunque existen discrepancias sobre el asunto, muchos expertos afirman que el primero que usó el término sociología fue el francés Emmanuel Joseph Sieyès. Después, en 1838, el también francés Auguste Comte usó la misma palabra para describir sus trabajos. La obra de Comte recogió buena parte de las ideas expresadas por filósofos ilustrados, especialmente el concepto de contrato social. Comte es considerado por muchos como uno de los padres de la sociología. El propio autor afirmó que se trataba de una ciencia en su obra El curso de la filosofía positiva y después explicó cuáles debían ser sus propósitos principales en el libro Una vista general del positivismo. La obra de Comte recogió buena parte de las ideas expresadas por los filósofos ilustrados, especialmente el concepto de contrato social. Otro autor que también es llamado padre de la sociología fue Émile Durkheim. Este francés fue quien definió cómo debían realizarse las investigaciones sociológicas en su obra Las reglas del método sociológico, publicada en 1895. Revolución Industrial. Le inició en 1760 y su desenlace ocurrió en 1840. Representó una transición que fue mucho más allá de la economía. La sociedad cambió totalmente con la aparición de nuevas clases sociales enfrentadas entre sí. Mientras que la burguesía industrial y la oligarquía obtenían grandes beneficios, los obreros malvivían con sueldos precarios y sin apenas derechos. Pronto se popularizaron ideologías que buscaban mejorar la situación de los trabajadores,
como el socialismo. La obra de Marx, con su estudio de la sociedad en la época, incluye muchos aspectos que la emparentaban con la sociología. Junto al mencionado Emile Durkheim, Max Weber y George Simmel, el ideólogo del socialismo científico, explicó cambios que se estaban produciendo, así como sus implicaciones futuras. La aceptación de la sociología como disciplina académica no fue sencilla. Fue Durkheim quien fundó el primer departamento de esta materia en Europa, concretamente en la Universidad de Burdeos en el año de 1895. Algo antes, en 1875, se desarrolló un curso denominado Sociología. En Estados Unidos, los oponentes se basaban en la obra de Comte y dejaron a Durkheim de lado. En 1890, la Universidad de Kansas inició un curso continuado de la materia. Mientras Alemania estaba convirtiéndose en el país europeo más importante en el ámbito de la disciplina, Max Weber, para muchos el fundador de la sociología moderna, creó el departamento en la Universidad de Múnich. Allí comenzó a desarrollar sus ideas, la sociología antipositivista. Por otra parte, en la Universidad de Frankfurt se fundó el Instituto para la Investigación Social del germen de la futura Escuela de Frankfurt. Su línea de pensamiento se denominó psicología crítica, que tuvo un papel importante tras la Segunda Guerra Mundial. Gracias a los trabajos desarrollados por los miembros de la Escuela de Frankfurt, se hicieron pronto muy destacados sus aportes. Destacó el desarrollo de las perspectivas de las teorías de Max Weber y Freud. La llegada de los nazis al poder provocó muchos de los sociólogos alemanes debieran escapar del país. El destino elegido por la mayoría fue Estados Unidos, donde colaboraron en impulsar la disciplina. Primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. El exilio forzoso de los estudiosos europeos por la Segunda Guerra Mundial convirtió a Estados Unidos en el centro de estudios sociológicos. Fue allí donde tanto la sociología centrada en la evolución social como la preocupada por cómo se relacionaban los individuos evolucionaron hasta alcanzar una entidad propia. En los años 30 del siglo XX, Tarkov Parson desarrolló la llamada teoría de la acción, que combinaba las dos vertientes sociológicas nombradas anteriormente. Algo después se comenzó a estudiar la fenomenología social, luego convertida en constructivismo social. Politización de la disciplina. Ya durante la década que separaron las dos guerras mundiales, el estudio de la sociología se vio afectado por los gobiernos totalitarios. Todos ellos buscaban controlar la materia políticamente para que sus conclusiones favorecieran su estancia en el poder. En la Unión Soviética, la sociología fue controlada por el poder hasta acabar prácticamente por desaparecer. En China, por su parte, fue prohibida en 1952. El poder consideraba como una pseudociencia, el poder la considera como una pseudociencia burguesa. Al mismo tiempo, las universidades más conservadoras del mundo occidental también trataron de socavar los cimientos de la materia. Uno de los motivos fue que consideran que sus conclusiones solían tender hacia la izquierda o al liberalismo. Posmodernismo. En los años 70 del siglo XX apareció una nueva corriente dentro de la disciplina, el posmodernismo. Esta, además de basarse en la ciencia social clásica, introdujo elementos de estructuralismo y la fenomenología en sus estudios sociológicos. Esta corriente, según expertos, se opuso a las conclusiones de pensadores como Foucault, Levi Strauss, que habían puesto en el centro de la disciplina al ser humano.
Siglo XXI y las redes sociales. Las nuevas tecnologías están protagonizando una nueva revolución social. Su uso está afectando a todos los ámbitos, desde la economía hasta el comportamiento individual. Por ese motivo, la sociología de este siglo está prestando una gran atención a cómo estas tecnologías están transformando la sociedad. Un ejemplo son los estudios que están llevando a cabo sobre los efectos de las redes sociales, que han cambiado la forma de relacionarse de los individuos y por ende cómo se organiza la sociedad. Otro factor importante ha sido la última gran crisis económica. Los sociólogos aún están estudiando los cambios que ha conllevado y que no se han limitado solo a la economía. A continuación, muestro algunas referencias en las cuales se basó para escribir el siguiente.